nos acompaña una mujer que nos recuerda que sanar no solo es posible, sino que puede ser un acto de amor profundo hacia una misma y hacia los demás. María Salamanca es psicóloga, psicoanalista, docente, directora, pero sobre todo es mamá y una mujer que se ha dedicado a tejer redes de apoyo para quienes más lo necesitan. María dirige el área de psicología clínica de APTA, una clínica donde se acompaña a personas que viven con trastornos de la conducta alimentaria. Es de esas profesionales que viven lo que predican, que el amor propio puede ser un acto radical, que romper ciclos de odio hacia nuestro cuerpo y la comida es posible cuando nos dejamos acompañar, y que construir una sociedad más compasiva empieza con hablarnos bonito y sostenernos unos a otros. María, gracias por inspirarnos a mirar con ojos más amorosos nuestro cuerpo. Bienvenida a Bendita Terapia. Ay, qué bonita Bienvenida, presentación. María. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien y muy feliz de estar aquí con ustedes, de verdad. Ay, nosotros más, de verdad, Sí, que era un tema igual. que moríamos por platicar porque creo que es un tema que siempre ha existido y que sigue existiendo hoy en día y que creo que es importante pues saber un poco de dónde viene, ¿no? O sea, como todo Sí, esto. que tiene una complejidad además, ¿no? Sí. Importante y que es como súper importante echarle luz, porque también hay como muchas creencias alrededor, ¿no? De las TCA. Totalmente, muchos mitos, ¿no? Y Eso. vergüenza a veces alrededor del tema. Además, Entonces, claro. hay que empezar desde el principio. ¿Cómo definirías tú o cómo se define un trastorno de la conducta alimentaria? Formalmente, un trastorno de la conducta alimentaria es un trastorno psiquiátrico. Entonces está clasificado justo dentro de el manual, ¿no? Diagnóstico y estadístico de los trastornos psiquiátricos, que se llama DSM, ¿no? Y todos los especialistas y profesionales de la salud, pues siempre es como una referencia ese manual, ¿no? Y estos trastornos son psiquiátricos, y decirlo es algo importante porque se cree que son trastornos nutricionales, o sea que es como algo que pasa porque lo elijo y de repente pues me empiezo a tener afectaciones en el cuerpo y que si llega a un extremo me puede pasar algo, pero no, en realidad antes de que mi cuerpo tenga cualquier afectación, yo ya estoy teniendo una severísima alteración en mi calidad de vida, en mi autoconcepto, en mi libertad, en mi vida cotidiana. Mis pensamientos están totalmente invadidos. Entonces son trastornos psiquiátricos porque alteran las ideas, afectan el pensamiento, las ideas, y cuando se distorsionan estas ideas con respecto al cuerpo y a la comida, o sea, se focalizan en el cuerpo y la comida, los trastornos alimentarios, es que empieza a haber alteraciones corporales, ¿no? Porque para calmar estos pensamientos, yo tengo algunas conductas alimentarias que buscan darme un poco de paz, ¿no? Entonces, por eso no es algo que yo elijo, es algo que me está calmando las emociones. Y esas conductas se vuelven compulsivas, ya no las puedo controlar eventualmente. Claro. ¿Cómo se ven estas distorsiones? Por ejemplo, si subo de peso, nadie me va a querer. Esa es una distorsión. Es un pensamiento que no es real. La verdad es que si yo subo de peso, la gente que me quiere y que me valora y que me ama, me sigue queriendo, ¿no? Claro. Pero en mi pensamiento esa creencia es tan poderosa y me genera tanta angustia que yo lo que tengo que hacer es algo para evitar que se cumpla esa idea, y ahí es donde vienen las conductas alimentarias. Entonces, no es algo que yo pueda decir, bueno, simplemente, ¿no? Come, o no, a lo mejor yo voy a evitar comer porque de lo que estoy aterrada es de que no me quieran, ¿no? Claro. Se vuelve algo muy poderoso lo que está detrás de la conducta alimentaria. Ahora, lo peligroso es que una vez que el cuerpo empieza a tener afectaciones, digamos que recrudece los síntomas psicológicos. Entonces el cuerpo se empieza a volver como una jaula, ¿no? El metabolismo, ciertas modificaciones que ocurren en el cuerpo empiezan a recrudecer la sintomatología psiquiátrica, los pensamientos, toda la parte psicológica, emocional, las distorsiones corporales, y los hace más fuertes y hace que sea más difícil salir de esto. Ok. Oye, ¿cuáles son los TCAs más comunes que podemos encontrar, que podemos ver? En el grupo de los trastornos alimentarios tenemos 6 principales que se dividen en 2 categorías: los trastornos de la ingesta y los trastornos de la conducta alimentaria. Los trastornos de la ingesta tienen que ver con que se me dificulta el acto de comer, o me da miedo la comida, o me desagrada, o no hay un desinterés en la comida, pero no tienen nada que ver con el miedo a engordar
o a ganar peso, a subir de peso. Okay. Son trastornos que tienen más que ver con a lo mejor la textura no me gusta, me da miedo ahogarme, ¿no? O a lo mejor estoy comiendo, o sea, teniendo una conducta alimentaria anormal o disfuncional porque como cosas que no son comida, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen que ver como con otras cuestiones más compulsivas, más sensoriales, ¿no? Eventos traumáticos también se asocian a trastornos de la ingesta, ¿no? Sobre todo en TERIA, este trastorno que es trastorno evitativo restrictivo de la ingesta alimentaria y que va como al alza. Pero de los que vamos a hablar hoy son los de la conducta, que son otros 3, y lo que los caracteriza es que la preocupación principal es ganar peso, engordar. El miedo a engordar es lo que los caracteriza. Y son anorexia, bulimia y trastorno por atracón. El trastorno que tiene mayor prevalencia en México, es decir, el que más vemos, es el trastorno por atracón. Y hay como una creencia, ¿no?, de que estos trastornos solo se presentan en mujeres. Eso no es cierto. Sí hay una tendencia a que se presente más en mujeres que en hombres. ¿Por qué? Por cuestiones culturales y por cuestiones de contexto, y también porque no se diagnostica tan bien ni tan rápido en hombres, por ejemplo. Entonces, a esa estadística que ya tenemos que es disparejita, pues agreguémosle que hay un poquito más de sesgo que la desempareja un poco más. Pero el trastorno por atracón sí está registrado 50-50. Entonces, ¿sí? Es uno de los que sí reconocemos mucho más en la población masculina. ¿Nos podrías describir estos 3 como un poco más Claro. en qué consisten? Sí, claro. Anorexia es un trastorno caracterizado por la restricción alimentaria. Ya platicamos de que lo que está antes de esa restricción es la angustia, ¿no? Por esas ideas distorsionadas, ¿no? De mi autoestima, de mis vínculos, de todo, ¿no? Si yo subo de peso, nadie me querría, ¿no? Por decir un ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Restrinjo. ¿A qué grado? Pues al grado que puedo llegar a afectar mi cuerpo, ¿no? Entonces tenemos como 2 modalidades de este diagnóstico, que sería anorexia nervosa, que es cuando empieza a afectar mi índice de masa corporal y entonces mis reservas de músculo, de grasa, que son súper necesarias para mi función hormonal, para mi metabolismo, para mi vida, se comprometen, es decir, se van, se empiezan a consumir, y eso es la anorexia nervosa. Entonces, hay otro tipo de anorexia que se llama anorexia atípica, que es cuando está ocurriendo este mismo cuadro de restricción, miedo a ciertos alimentos, evitación de ciertos grupos alimentarios, me brinco tiempos de comida, por ejemplo, quiero hacer ayunos prolongados, o sea, quiero con toda la intención minimizar mi consumo mínimo necesario diario calórico con toda la intención de seguir bajando de peso. Entonces, tenemos esas vertientes y también tenemos anorexia purgativa y restrictiva, que es, por ejemplo, en la restrictiva es pura restricción y en la purgativa es de pronto puede haber episodios de donde yo necesito eliminar de mi cuerpo lo que yo comí, cuando a lo mejor no fue un atracón o lo que desde afuera se consideraría como mucho, ¿no? Pero para la persona es intolerable. Bulimia se caracteriza por actos compulsivos, ¿no? Está este miedo, igualito que en anorexia, pero lo que hago es que a lo mejor al restringir y restringir y restringir, de repente ni mi mente ni mi cuerpo pueden sostener esa restricción. A lo mejor vamos a platicar un poquito de esto a mayor profundidad porque todos los mecanismos físicos que sostienen el TCA son muy interesantes y hay mecanismos físicos que te provocan el atracón cuando hay restricción. Entonces llega un momento donde viene un atracón, es decir, ¿qué es el atracón? Yo consumo sintiendo que perdí el control, independientemente de cuánto consumí, yo sentí que perdí el control y después sentí mucha vergüenza. Y después viene un acto purgativo, es decir, lo que sea para deshacerme de eso que yo comí. ¿Okay? Y el trastorno por atracón sería solamente estos episodios de atracón que muy probablemente están precedidos de una restricción. La verdad es que las conductas alimentarias anormales, desordenadas, les podemos llamar de ambas formas, promueven un atracón. Entonces cuando yo digo, ay, a lo mejor cené mucho ayer y me da culpa haber cenado mucho porque en mi creencia eso me puede hacer subir de peso y eso me da mucho miedo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? No desayuno, restrinjo. Y luego llega la hora de la comida y digo, me voy a portar bien, ¿no? Que también hablaremos de lo que significa portarse bien en nuestra cultura, ¿no? ¿Y qué hago? Portarse bien muchas veces significa
eliminar algún grupo alimentario, no consumir tu requerimiento calórico que necesitabas en esa comida. Entonces ya entre el ayuno y esa comidita muy escueta, mi cuerpo me dice, oye, ok, lo que estás decidiendo, pero a mí me hace falta energía. Claro. Entonces empieza a detonar a nivel emocional y a nivel físico mecanismos para que yo busque comer. Y por eso muchas veces los atracones, la gente dice, es que yo me porto súper bien, y estoy entrecomillando, por si alguien está solo escuchando el podcast, es muy entre comillas esto de portarse bien, pero es que en las noches ya no me puedo controlar, ya no tengo fuerza de voluntad. No es que no tengas fuerza de voluntad, es que toda restricción, toda distorsión y de las conductas alimentarias, o de los patrones más bien alimentarios, va a generar que yo empiece a tener conductas que desconozco, ¿no? Sí, y el cuerpo necesita energía y te comes 4 bolsas de papas y 5 chocorroles, ¿no? Claro, porque además el cuerpo va a necesitar compensar. Claro. Entonces el cuerpo dice, a mí algo me está faltando. El cuerpo no dice, claro, la cultura fit y de la dieta y de la vida dice que yo debo comer menos calorías de las que necesito. El cuerpo no entiende eso. El cuerpo dice, por alguna razón no hay suficientes calorías, ¿no? No hay suficiente calorías, es energía para el cuerpo. Claro. Entonces lo va a querer compensar, y emocionalmente también hay una compensación, una necesidad de compensar. Todo lo que yo restrinjo mentalmente, todo lo que a mí me da culpa comer, es algo que el deseo por eso va a incrementar. El deseo por esa comida va a incrementar. Claro. Sí, lo prohibido es lo que... Lo deseado. Y también hay un resultado emocional tremendo, ¿no? Siempre hay mucha culpa del atracón, siempre hay como todas estas, como que sigue minando mi relación conmigo, ¿no? Totalmente. Eso es a mí de las cosas que me parecen más relevantes, porque de repente esto que dije, por ejemplo, de, ay, ya tuve un atracón y no tengo fuerza de voluntad, estoy hablando de mi autoconcepto, estoy hablando de mi autoestima, estoy hablando de cómo me juzgo, de lo que pienso de mí, y yo pienso que no tengo fuerza de voluntad o autocontrol, y estoy construyendo esa imagen de mí mismo sobre una falsedad absoluta, porque el atracón estaba destinado a ocurrir. Claro. Siempre que yo restrinja, algo va a ocurrir con el cuerpo, porque mi metabolismo se va a alterar, y eso es algo que ya sabemos. Toda dieta restrictiva va a tener un impacto en la conducta alimentaria. Claro. Y toda dieta restrictiva, por eso, es factor de riesgo para un TCA. Entonces, aquí hay mucha polémica y mucho debate, ¿no? María, pero entonces si yo quiero bajar de peso, ¿me estás diciendo que me estoy poniendo en riesgo para TCA? Sí. De alguna manera, sí. Entonces, ¿eso significa que yo no debo de querer bajar de peso nunca? No, esa es tu decisión, esa es tu libertad, esa es tu vida. Obviamente la invitación es, pues, desde dónde lo haces, cómo lo haces, por qué lo haces, y bajo el entendido de que una dieta no es una intervención inocua. Inocua quiere decir que no hace daño. Exacto. Y se han manejado mucho tiempo las dietas como algo inocuo, que es como, ay, tú hazlo, no pasa nada, es un estilo. No es cierto. Entonces tú lo puedes elegir, pero consciente de los riesgos y de los beneficios que eso te implica, y haciendo verdaderamente una reflexión sobre si te va a traer más cosas buenas que malas. Ahora, hay gente que aquí me podría preguntar, ¿no? Pero ¿y si yo tengo una enfermedad y entonces, por ejemplo, tengo resistencia a la insulina y he tenido en el último mes un incremento de peso que pues no entiendo y me estoy asustando y es que mi cuerpo está haciendo esto? Ah, ok, es que aquí lo que te van a dar un médico no es una intervención, no es una dieta para bajar de peso. Claro. Porque el problema no es nada más estoy subiendo de peso, el problema es tengo resistencia a la insulina, entonces te van a dar un tratamiento para la resistencia a la insulina, y todos los síntomas que tu cuerpo tuvo, incluyendo una ganancia de peso no saludable o no que no va con tu genética o que no va con tu set point usual, ¿no? Con tu salud, con tu cuerpo saludable, no va, entonces solito se va a corregir. ¿Me explico? Sí, estamos hablando de un tratamiento. Exacto, las intervenciones metabólicas no ponen en riesgo a la persona de padecer un TCA, pero las intervenciones para bajar de peso, sí. Entonces, se pueden usar, pero como todo en la vida, con cuidado. Es como cuando tú decides, oye, me voy a operar la nariz porque no puedo respirar bien. Perfecto. Totalmente. Hay riesgos de una cirugía, hay beneficios. En tu caso y en tu vida,
cómo se acomodan para que tú elijas esa opción, ¿no? Absolutamente. Okay. Dime algo, María. Detrás de los TCA siempre es un tema de autoconcepto. Detrás de los TCA, en algún sentido sí, porque en el autoconcepto yo creo que también se engloban a lo mejor como estas herramientas que sentimos que tenemos, ¿no? Y que reconocemos en nosotros mismos. Sí. Y muchas veces detrás de un TCA lo que hay es mucho miedo de que no se tiene no se cuenta con las herramientas necesarias para enfrentar lo que sea, ¿no? Una exigencia del exterior, cualquiera que sea. Entonces, ante ese miedo, yo busco controlar, ¿no? ¿Qué tal que no lo tengo? Pues me voy a asegurar de que sí lo tengo, ¿no? Entonces, ante una inseguridad viene una compensación de control. Y porque el TCA no es nada más controlo lo que como, es controlo todo lo que hago. Para controlar mi peso, yo tengo que controlar muchísimas cosas en mi vida, muchísimas. Cómo manejo mi tiempo, cómo manejo mi dinero, mis recursos, dónde pongo mis ideas, mi energía mental, dónde está. Yo lo tengo que cambiar, ¿no? Si yo voy a estar controlando mi cuerpo todo el tiempo, tal vez yo no puedo estar pensando en, ¿qué voy a crear ahora? ¿Qué voy a hacer? No, tengo que estar pensando en cómo va a ser mi meal prep, tengo que pensar en qué momento voy a ir al gimnasio, cómo voy a estar metiendo movimiento, como que va a haber una total obsesión al respecto que me quita tiempo de vida, ¿no? Entonces, sí, el autoconcepto también, está afectado por eso, por una parte de herramientas, pero también por una parte en la que yo creo que yo valgo solo por lo que es aceptado por los demás. Y eso está como concentrado, simbolizado en un cuerpo hermoso, socialmente aceptado, ¿no? Pero en realidad también tiene que ver con otras cosas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que los demás aceptan de mí, ¿no? Entonces, al controlar mi cuerpo, yo también siento que controlo ser la hija perfecta, la novia perfecta, la esposa perfecta, la mamá perfecta, la profesionista perfecta, la más popular, la estudiante de 10 o la que todos quieren con ella. Para cada persona, ese ideal, por así decirlo, va a ser diferente. Pero ahí es donde el perfeccionismo encuentra su nido y se instala, ¿no?, en esta génesis del TCA dentro de un autoconcepto pues muy lastimado, ¿no? Y que se tiene que empezar a construir o a reforzar desde el exterior. Sí. Entonces va siendo como esta armadura que voy poniendo, ¿no? Y que yo necesito que en mi apariencia se note todo esto bueno que yo tengo dentro. Entonces un cuerpo delgado no es nada más una imagen. Representa muchas cosas, representa que a lo mejor para mí, ¿no?, pues soy una persona con mucho control, soy una persona organizada, soy una persona que se cuida, que se quiere, soy una persona disciplinada, ¿no? Y entonces vamos asociando valores a la conducta alimentaria y a la imagen. Sí, una gran necesidad de un cierto tipo de validación, ¿no? Sí. Relacionado con mi apariencia corporal. ¿Podríamos llamarlo así? Totalmente, y yo creo que esa primera necesidad de ¿quién necesito que me valide? Yo. Claro. Yo misma. Sí, pero a ver, empezando por un poco llegando a los orígenes, ¿qué tanto influye nuestra relación con mamá y con papá en esta parte de pues hablas mucho del control. El control mucho viene desde la infancia, en donde qué puedo controlar yo y qué me dejan controlar, y ¿no? Y también desde este autoconcepto, pues la primera persona que te voltea a ver y que te espejea son mamá y papá. Entonces, ¿qué tan importante? O sea, no, sé que no vamos a culparlos ni mucho menos, pero ¿qué tan influyentes son en todo esto? Dependiendo del caso, pueden tener mucha influencia, tanto para bien como para mal, ¿no? La crianza, el vínculo con los papás. Justo creo que es importante esta parte de no culparlos, pero acomodar a lo mejor algo de información que tenemos para entender qué rol jugamos como papás en la prevención o en el fomentar un TCA, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay estudios que sí están muy, muy claros en que la imagen corporal de mamá impacta directamente a la imagen corporal de las hijas. Y también sabemos que la imagen corporal se empieza a internalizar desde los 4 años. Está fuertísimo eso. Entonces, es desde muy pequeñitas y casi sin palabras, ¿no? Es que vamos internalizando esta imagen y a lo mejor
Aquí me puede decir alguien, María, pero entonces como si a mí no me gusta mi cuerpo, pero yo jamás le he dicho a mi hija, ¿no? Oye, no me gusta tu cuerpo. ¿Cómo va a internalizar una mala imagen corporal? Porque nos ven. Sí, hay un modelaje. Porque nos escuchan. Porque saben, porque si yo me subo al coche y me volteo y le digo a mi esposo, se me ven enormes los brazos con esta playera, con esta, ¿no? Sin mangas, o cuando me ven las piernas grandes, o me ven muy cachetona, o no sé qué. A lo mejor yo pienso que mi hija, mi hijo están jugando atrás y no me están oyendo, pero sí están escuchando. Claro. Ellos también perciben, ¿no? Cómo hay una aprobación también desde la mirada, ¿no? O sea, desde cómo cuando mamá se está arreglando, se mira en el espejo, o sea, es toda una convivencia y son cosas que no necesariamente van a ser verbales. Y en muchas familias, también hay que decirlo, sí pueden llegar a ser verbales, ¿no? Entonces, tanto que mamá hable mal de su propio cuerpo o como que mamá empiece a hablar de que le preocupa el cuerpo de su hija, ¿no? Eso. Oye, no te comas eso porque eso es chatarra, eso vas a engordar, entonces no quiero que engordes y entonces mejor cómete esto que es saludable. Ya ese fraseo, porque está bien querer que nuestros hijos coman saludable y nutricionalmente denso, pero va la imagen, ¿no? O ya comiste mucho, ¿no? Ya fue mucho. Sí, ya no puedes comer tanto, ¿no? Y déjate eso, el premio, el postre es premio. Uh-huh. Y si te portas bien, te compra una paleta y entonces el azúcar se convierte en algo prohibido, pero que sí me lo dan cuando gano algo, o sea. Claro. Y que, a ver, también aquí, obviamente, podemos hablar de cómo ayudar a los niños a así gestionar sus elecciones alimentarias, ¿no? Porque claro que como papás es nuestro trabajo enseñarle a nuestros hijos a gestionar sus emociones, sus elecciones, y la alimentación es una de esas elecciones que hay que enseñarles. Claro. Pero creo que hay que cuidar mucho el lenguaje, hay que reflexionar también desde dónde, cómo lo decimos. Entonces sí hay un impacto, ¿no? A eso hay que tenerlo presente. Si yo odio mi cuerpo, yo voy a tener que tener a lo mejor mucha mayor conciencia de cómo me manejo, cómo me hablo y cómo hablo de los demás y de la comida en mi casa, ¿no? Uh-huh. También sí, en a lo mejor casas donde hay mucha sobreexigencia, mucho perfeccionismo, se puede dar que sea un espacio donde el TCA encuentre un nidito, ¿no? Uh-huh. Así como otras patologías, ¿no? O sea, ese perfeccionismo extremo o la laxitud extrema. Pero también, la verdad, hay que decirlo, hay casas donde hay un manejo bastante bueno de la imagen corporal, bastante bueno de la comida, y aún así puede llegar un TCA. Entonces creo que sí es muy importante. A mí me encanta cuando llegan mamás conmigo que me dicen, a ver, yo lo que quiero es saber qué hacer, ¿no? Y quiero saber cómo hablar de la comida y quiero también sanar yo la relación con mi cuerpo. Digo, padrísimo, es que le estás dando unas herramientas también a tu hija, a tu hijo, muy valiosas. Pero hay que entender que el TCA es multifactorial. Entonces, también habrá casos donde papá y mamá tengan un bonito manejo, ¿no? de estos temas en casa, pero que a lo mejor en la escuela está viendo una influencia muy grande, ¿no? De la cultura de la dieta, de la admiración del cuerpo delgado. O sea, justo si nos vamos como a cuáles son los principales factores de riesgo, uh-huh. ¿Qué dice la teoría, ¿no? Y la estadística y los estudios? En realidad, el principal factor de riesgo es hacer dietas a cualquier edad. Uh-huh. Entre más chiquitos, peor. Entonces, un niño chiquito, un adolescente, jamás debe hacer una dieta restrictiva. Pero María, si tiene diabetes, es que tiene que tener un tratamiento para la diabetes, pero eso no es una dieta restrictiva. Totalmente. ¿No? Importantísimo separar eso, ¿no? Exacto. Uh-huh. Entonces, digamos que los niños, sí hay una prevención muy importante que tenemos que fomentar, ¿no? De que no deben hacer dietas. Y también, por ejemplo, estar en un entorno que glorifica la delgadez es otro de los grandes factores de riesgo que hay, que glorifica la cultura de la dieta, la delgadez. Si tú eres delgado, eres bonito, eres bueno. Otros cuerpos no se aceptan para nada, ¿no? Hablamos mal de otros cuerpos, rechazamos otros cuerpos, me podría decir gente. Pero María, ¿no? Es que ese cuerpo está enfermo. ¿Cómo voy a hablar bien de ese cuerpo que yo considero que está enfermo? ¿Por qué podríamos hablar bien? Digo mal, perdón. ¿Por qué podríamos hablar mal de un cuerpo gordo? Porque creemos que está enfermo y entonces por eso hablamos mal de ese cuerpo. Y de otros cuerpos enfermos no. ¿Han escuchado decir a alguien, ¡ay,
Tiene el tabique desviado, no, qué horrible, es una persona que no se quiere. Claro. Es una persona que tiene tiene mala autoestima, no tiene autocontrol, no, qué bárbaro, seguro está deprimido. No, pues tiene el tabique desviado, ¿no? O que se rompió un brazo, ese es un cuerpo que no está saludable, me rompí el brazo, totalmente. ¿no? Entonces, ay, no, yo nunca andaría con alguien que tiene yeso. Jamás, me da horror, ¿no? Porque ¿qué estamos haciendo entonces? Fomentar que la gente vaya por la vida rompiéndose los brazos Claro, pues claro. no. O sea, tú puedes respetar un cuerpo aunque consideres que está enfermo o que no es funcional. Eso. Y eso es un ejemplo para tus hijos tremendo, porque lo que le estás diciendo es la gente vale por lo que es, no por cómo se ve. Y el miedo de muchos papás es que eso signifique que entonces les están dando como carta abierta a los hijos a que tomen decisiones no saludables en la vida, ¿no? Pero no es cierto. Lo que dice la evidencia científica es que cuando nosotros nos sentimos aceptados, queridos, sin peros, sin restricción, ¿no? Desarrollamos buena imagen corporal, ¿no? Cuando abrazamos la diversidad corporal, desarrollamos buena imagen corporal. Y cuando desarrollamos buena imagen corporal, nos cuidamos mejor. Claro. Tomamos mucho mejores decisiones alimentarias. Por ejemplo, las personas que tienen buena imagen corporal comen más frutas y verduras que las que no. Las personas que tienen buena imagen corporal tienden a tener en la vida mucho menos fluctuaciones en su peso que las personas que tienen mala imagen corporal. Okay. Y fluctuar en el peso es algo que al cuerpo no le encanta. O sea, el cuerpo cambia en distintas etapas de la vida. Pero estas personas que de repente conocemos como un fenómeno de dietantes crónicos, ¿no? Que está muy normalizado y es algo muy dañino, que son personas que las vemos y es periodos de me estoy cuidando versus no me estoy cuidando, lo que significa estoy a dieta o no estoy a dieta, ¿no? Sí. Entonces nunca hay un punto medio en su alimentación. Están siempre o compensando o restringiendo. Entonces estas personas fluctúan mucho en su peso y los vemos un mes y están delgadísimos a lo mejor y otro mes y han subido de peso. Y esas fluctuaciones en el peso hacen mucho más daño que tener a lo mejor un índice de masa corporal más elevado del que a lo mejor se recomienda. Exacto. Oye, ¿qué impacto tienen todos los estándares de belleza que vemos todo el tiempo? Muchísimo. El impacto cultural en los TCAs es enorme. También hay un factor genético, un factor vincular que ya vimos, pero digamos que el factor cultural es como si viviéramos, la genética fuera una cosa donde alguien nos dice, dentro de nosotros hay gas, ¿no? O sea, hay gas flamable, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ok, que si yo vivo en un mundo de cerillos, pues ese riesgo, o de encendedores, pues el riesgo de que yo explote va a ser mucho, mucho más grande, ¿no? Que si yo vivo en un mundo de agua, por ejemplo, Claro, ¿no? claro. Entonces, a lo mejor un poquito lo que quiero expresar es esta interacción entre los diversos factores, ¿no? Donde de repente esta idealización de ciertos cuerpos, ideales de belleza totalmente enfocados a la delgadez, el fitness en ciertos manejos y ciertas ramas, porque también hay otras cosas del fitness que están padrísimas, que hablan del autocuidado, que todo, pero hay otras que no. Hay otras que todo va orientado a que se refleje en un cuerpo delgado todo lo que yo hago, y eso va más allá de la salud, ¿no? Eso tiene que ver solo con la imagen. Entonces, eso sí detona TCAs. Porque hay gente que puede decir, no, María, pero es que el factor genético, ¿no? Es muy importante también, y el vincular, sí, pero si no vives en un mundo de cerillos, la probabilidad de que eso pase, se encienda, va a ser mucho menor. Por supuesto. Y ahorita vivimos en un mundo de cerillos. La cultura de la dieta, que es esta idealización de la delgadez, cómo nos meten por todos lados estos ideales de belleza que tenemos que perseguir, nos dicen, tienes que ser así, ¿para qué? Para ser bueno, bonito, deseado. ¿Cómo nos sorprende que tengamos pensamientos distorsionados de si engordo, nadie me va a querer, ¿no? Si vivimos en ese mundo de cerillos y de gordofobia y de promover la cultura de la dieta, porque además la cultura de la dieta no habla de la salud, aunque pretenda que sí. No habla de la salud, porque en realidad de lo que está hablando
es de que alcances un cierto tipo de cuerpo sin importar tu situación actual, sin importar tu genética, sin importar nada. Tú tienes que pesar un X número, tú tienes que usar X talla, sin importar tu raza, sin importar tu nada. O sea, absolutamente nada. Desprecia totalmente la diversidad corporal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este contenido y como ciertos discursos que se vuelven muy extremistas. Y muchas veces son difíciles de detectar que están, ¿no? O sea, como, no sé, digo algunos, no sé si estoy en lo correcto, pero el ayuno intermitente, o sea, muchas, pues, mucho que viene de la cultura de la dieta y la cultura como de la salud, del fitness, mucho está... o sea, está peligroso porque sí de verdad es un peligro ¿no? Para que salgan TCAs de ahí. Claro, ¿y por qué es un peligro? Porque promueve conductas obsesivas, promueve ideas erróneas sobre mi valor, ¿no? Que solo es mi cuerpo o que, ¿no? Si no se me nota, ¿no? El progreso, si no se me nota el ejercicio es que no lo estoy haciendo suficientemente bien. Si no se me nota que estoy comiendo saludable es porque no lo estoy haciendo suficientemente bien. Entonces, ahí empiezan a distorsionarse las ideas porque todo se centra en la imagen. Claro. ¿No? En tu experiencia, María, ¿cómo están viviendo en la actualidad los hombres los TCA? Sí están presentes, hay un mito de que no, pero sí están presentes y desde muy chiquitos están hablando del cuerpo, los hombres. Está muy desplazado a la fuerza, que es un poco vinculado a lo que decíamos de esta cosa como del fitness y de... O sea, esta famosa vigorexia o eso no existe. Ajá, exacto. ¿Sí? Pero la anorexia, en el caso de los hombres, la vigorexia es esta obsesión con el ejercicio. Es una obsesión con tener que yo estar haciendo movimiento compensatorio todo el tiempo y eso incluye el gimnasio, el CrossFit, lo que quieran, ¿no? En el caso de la anorexia, en hombres, lo que pasa es que esa obsesión, en lugar de ir como al perder, ¿no? mis reservas y empequeñecerme, ¿no? Como hacerme pequeña, comprimirme, tiene mucho más que ver con que se noten mis músculos, que se inflen mis músculos. ¿Puede convivir con la vigorexia? Sí, porque la vigorexia va a ser esta como variante o presentación del TCA en donde está el ejercicio compulsivo. Entonces sí tiene todo que ver, pero también, por ejemplo, con la ortorexia, que es esta obsesión con la alimentación saludable, ¿no? Donde si de repente voy un día a una fiesta y me sirven algo que no es healthy, orgánico, absolutamente clean eating, ¿no? Esta alimentación limpia, yo me aterro. Entonces, si se dan cuenta, estamos más bien hablando de conductas obsesivas. Sí. O sea, ya no estamos hablando de equilibrio ni de elección, porque la salud, no, estamos hablando de conductas obsesivas, de una cuestión muy rígida en el pensamiento, ¿no? Que va limitando mis decisiones, limita mi disfrute, limita mi socialización. Entonces, yo acabo teniendo que o llevarme mi topper a todos lados porque estoy inflando en el gimnasio, ¿no? O porque estoy concentrado en perder grasa para que se marque mi abdomen, ¿no? Y eso es lo que les pasa a los hombres. Toda esta presentación, este cuadro obsesivo y ansioso, que es lo que caracteriza a los TCAs, se está manifestando en torno a la musculatura. Claro. Y también, digo, hay toda una onda farmacológica, ¿no? Sí. Alrededor. Totalmente. Súper de moda el ¿cómo se llama la fórmula? Los protein shakes. Los protein shakes, no, yo sí. Eso, por ejemplo, y bueno, y también pues estas pastillas para ir al baño, no me acuerdo ahorita, los laxantes, ¿no? Y etcétera. Sí. Es no, como y ahorita está muy de moda, muy no sé si puedo decir el nombre de la medicina, pero está... sí puedes. ¿Cómo se llama la que se están inyectando? Sí puedo, ¿verdad? Los Ozempic, que ahorita... No sé si se puede. Sí, bueno, no estamos promocionando nada, pero no, que es esta medicina para los diabéticos, que se puso de moda con las estrellas de Hollywood y llegó un momento en donde los diabéticos, cuando lo necesitaban por su salud, no lo encontraban, porque cualquier hijo de vecino iba, la compraba en la farmacia, se empezaba a inyectar y se ha visto pues todos los efectos secundarios que tiene, que te reduce el músculo y te... ¿no? Exacto, ¿no? Porque son medicamentos, por ejemplo, que no están pensados para la pérdida de peso. Son medicamentos metabólicos que, como efecto secundario, generan una ganancia de peso. Una pérdida de peso. Sí. Pero es muy importante porque justo dentro de esta pérdida de peso puede haber muchas cosas que hay que cuidar, o sea, estos medicamentos se tienen que tomar como parte de un tratamiento metabólico. Entonces, si a mí me los dan porque tengo diabetes, resistencia a la insulina, etcétera,
Un médico responsable me va a decir, oye, tienes que hacer actividad física, tienes que comer proteína, no te puedes brincar comidas, no te puedes perder tu hidratación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estás tomando un medicamento, no es inocuo, volvemos a lo mismo, ¿no? Es un medicamento que ayuda a muchas cosas que a lo mejor tú necesitas, pero que te tienes que cuidar y casi que como medicina tienes que tomar agua y tienes que, o sea, no es opcional, claro. ¿no? Y si se toman de otra manera, pues uno, no se están usando para lo que son, y dos, no estamos garantizando que la pérdida de peso es saludable, que eso es algo bien importante. Dentro de toda esta controversia de la ganancia, la pérdida de peso, tenemos que entender que existe ganancia de peso poco saludable y ganancia de peso saludable. En los TCAs la trabajamos mucho porque queremos que haya una recuperación de las reservas, ¿no? De músculo, de grasa. Entonces hay ganancias de peso que son muy saludables. En el embarazo ocurre una ganancia de peso que es normal, natural, deseable y que es sana, claro, ¿no? En la menopausia también, porque en la menopausia hay cambios hormonales y entonces también el cuerpo, cuando el cuerpo guarda grasa, reservas, es porque nos está protegiendo de algo. Y como decíamos, también hay ganancia de peso poco saludable, ¿no? Que puede tener que ver a lo mejor con una alteración metabólica, y ese es uno de los indicadores, o que puede hablar de alguna enfermedad, o que puede hablar de alguna enfermedad, no nada más me refiero metabólica. También, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, pueden alterar el apetito, generando o una ganancia o una pérdida de peso no saludable. Igual la pérdida, ¿no? Puede haber pérdidas saludables y no saludables. El problema es que esta cultura de la dieta siempre aplaude la pérdida de peso, sin importar si es saludable o no. Claro. Y ahí es donde está el problema y esta discusión, ¿no? Y puedes estar perdiendo músculo que necesitas para sobrevivir o estar deprimido y estarte brincando comidas. Totalmente, o tener otra enfermedad, ¿no? Exacto. Que a lo mejor ni siquiera tienes idea que ahí está. O estar teniendo pésimos hábitos. Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo, porque los malos hábitos en esta cultura como gordofóbica se asocian a la ganancia de peso poco saludable, pero también la pérdida de peso poco saludable puede venir de los malos hábitos. Me brinco comidas, no preparo bien mis alimentos, no me aseguro de comer en mis platos, ¿no? Una variedad, ¿no? De nutrientes que me ayudan y que yo necesito. ¿Para qué? Para vivir, para mi función hormonal, para mi cognición, para disfrutar la vida, para todo, ¿no? Sí. A ver, una pregunta que se me ocurre ahorita. ¿Qué tanto podemos confiar en nuestra sensación de hambre? Porque me parece que muchas veces lo confundimos, ¿no? No es hambre esto que estoy sintiendo, es otra cosa y lo confundo con hambre. Idealmente, deberíamos de poder confiar absolutamente en nuestra señal de hambre. Eso. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han dicho, tengo sed? ¿Pero por qué tendré sed? Si hace 20 minutos tomé agua. Pero es que, ¿qué tal si tomo agua ahorita y me ven tomar agua y piensan que qué onda conmigo, que no tengo autocontrol, que estoy tomando agua, ¿no? Entonces, en la sed podemos confiar porque es una señal que no ha estado distorsionada por la cultura de la dieta, que genera alimentación desestructurada que va alterando mi metabolismo. Entonces, idealmente, todos somos comedores intuitivos natos. Lo vemos en la lactancia a libre demanda. Total. Hay una intuición alimentaria y hay una regulación absoluta, ¿no? Del crecimiento, de todo, ¿no? De los momentos de alimentación, de la duración de los momentos de alimentación, de la frecuencia. Cuando hay brotes de crecimiento, ¿no? Empiezan a pedir más y más y más y más los bebés, cuando se reajusta la producción de leche y el bebé no está pensando, ¿será que ya me estoy pasando? Exacto. ¿No? Entonces, ¿será hambre o estoy triste? Exacto. ¿No? Idealmente debemos de poder confiar en nuestras señales de hambre. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo hago dietas, altero mi conexión con las señales de hambre y saciedad. En un TCA están alteradas las sensaciones de hambre y saciedad. Cuando yo altero los patrones alimentarios, se alteran las señales físicamente. Parte de la recuperación muy importante es recuperar esas señales para poder volver a confiar en mi cuerpo, porque algo que está pasando es que yo ya no confío en mi cuerpo. Entonces, en un TCA eso está pasando y también en personas que son dietantes crónicos. Eso puede pasar. Y de ahí que si nos dicen no me estoy cuidando,
se refieren los dietantes crónicos, que todos podemos serlo porque es muy normal que nos fomenten las dietas en la cultura. Esta parte de, es que si no me cuido me dejo ir. Pues es que no es que te dejes ir, o es que no sé si tengo hambre o tengo sed, o es que no sé si es antojo o es hambre, o no puedo parar y estoy... O sea, como que toda esa confusión viene porque ya hay una desconexión de mis señales. Y ya no sé si estoy eligiendo porque tengo que aprovechar ahorita a comerme todos estos chocorroles porque si no mañana ya no voy a poder porque mañana ya es lunes y hoy es domingo y entonces solo los fines de semana se puede comer. Y esto tiene que ver con mis creencias y con todo lo que yo me estoy generando. Entonces ya no sé si estoy eligiendo el chocorrol por eso o porque, qué rico chocorrol, o porque se me bajó el azúcar que no he comido en todo el día y, ay, un chocorrol, por favor, ¿no? O sea, yo ya no sé por qué tomo mis decisiones. Entonces parte importante de... pelear porque la cultura de la dieta deje de promover los ayunos, las alimentación de que en orden, de que primero las verduras y luego el no sé qué y luego el no sé, porque si tú no tienes un problema metabólico que lo amerite, no lo tienes por qué hacer porque tu cuerpo ya lo hace, ¿no? Pero no queremos que eso se promueva como lo normal porque desconecta. Entonces un cuerpo que está conectado es un cuerpo que es un cuerpo consciente, de alimentación intuitiva o alimentación consciente. Esa es la forma en la que se alimenta. No, y me imagino que es una máquina perfecta, ¿no? O sea, cuando tienes más antojo de carne, igual estás bajo de hierro, y cuando tienes más antojo de sal, igual estás un poco deshidratado. Totalmente. O sea, como que cuando sí estás alineado con tu saciedad y con tu hambre, sí, hasta escuchar tu cuerpo es muy sabio, es una máquina perfecta, ¿no? Y yo hasta diría que hasta desde antes, ¿no? Con la crianza, digo, yo metía en este tema, pero es como, ya estás comiendo mucho, o tienes que acabarte lo que hay en tu plato, ¿no? Estos traumas que nos dieron de chiquitos en África se están muriendo de hambre, entonces te tienes que acabar todo. Entonces, hasta incluso desde chiquitos desconectamos completamente. Ya estoy lleno, ya no quiero, sí, me la volé, me serví más arroz, sí, pero... ya no puedo. Sí, es un abuso. Nos desconectaron desde chiquitos. Es que en lugar de enseñarle a los niños a confiar en su cuerpo, les enseñamos a desconfiar de su cuerpo y de depender de un externo, de un factor externo que te diga cómo comer y qué comer. Eso es un error que lo hacemos intuitivamente, no lo hacemos a propósito porque así nos educaron. Claro. Entonces, nosotros tenemos que dejar de hacer eso con los niños y con nosotros también, ¿no? Que deje de ser externa la decisión alimentaria. No debe ser porque no me como la pizza porque, ay, eso es chatarra. Es porque se me antoja la pizza, quiero la pizza, hoy me va a caer bien la pizza. Un adulto que confía en su cuerpo puede tomar esa decisión con una pizza. Un niño también. Ahora, sí hay que gestionar un poquito, enseñar a los niños a gestionar. ¿Y cómo les enseñamos a confiar en su cuerpo? Por ejemplo, a ver, mi amor, ¿quieres otra rebanada de pastel? Ok. Yo digo mucho como, ¿es tu boquita que quiere o es tu pancita? ¿Quién quiere el pastel? ¿No? Porque también como papás, cuando ya van en la quinta rebanada de pastel, que sabemos que van a vomitar en el coche, ¿no? O sea, obviamente también les tenemos que ayudar, ¿no? Mi amor, es que el pastel está delicioso y ya vi que te encantó, pero de verdad, ¿cómo está tu pancita? Ay, mamá, la verdad es que lo quiere mi boca. ¿Qué te parece que guardamos el pastel porque está delicioso y estamos en una fiesta y todo el contexto además promueve que comamos esto delicioso, estamos emocionados? Y si quieres al ratito o mañana, nos lo comemos, te lo comes, no pasa nada. Quitas esa restricción, ¿no? O por ejemplo, también se vale decir, ya no, porque ahorita hay que comer otras cosas. Entonces, sí puedes volver o sea, mañana a lo mejor, o el próximo fin de semana, o la próxima semana, puedes comer pastel, mi amor. Pero ahorita no vamos ya a comer eso porque hay que comer otras cosas. Y eso no viene desde un lugar de que porque entonces me da miedo que engordes y que todo el mundo te juzgue y que te buleen en la escuela y que te rechacen. Eso viene de un lugar en donde tú le quieres enseñar a tus hijos que su alimentación a lo largo del día tiene que ser variada y basta. Entonces le tienes que decir, mi cuerpo y tu cuerpo también necesitan otras cosas, no solo pastel. Y esto, lo que acabas de decir, ¿no? Importante como también modelar y enseñar como la necesidad, o sea, reconectar con la necesidad, no con el deber ser. Porque en todos, digamos, los niveles de la existencia, siempre el deber ser es lo que nos desconecta de nuestra verdadera necesidad, ¿no? Y creo que así se ve clarísimo. Sí.
Oye, regresando un poco como al tratamiento, un poco a los TCAs, cuando llega una persona con TCA, digo, me imagino que depende del trastorno, es diferente como el camino terapéutico, pero ¿cómo, o sea, cuando te llegan a ti a la clínica, qué es como lo primero con lo que trabajas? Te apoyas de psiquiatras porque hay comorbilidad con algún otro trastorno? O sea, platícanos un poquito cómo funciona a nivel terapéutico trabajar un TCA. Claro. Hay 3 niveles de tratamiento a grandes rasgos. El ambulatorio, el hospital de día, clínica de día, o el internamiento, y que ya se puede volver residencia, ¿no? Un poco más prolongado. O también hay tipos de internamiento dependiendo del grado de riesgo de lo que se requiera. Hay algunos que es más una cuestión hospitalaria, ¿no? De tener a lo mejor una alimentación parenteral, ¿no? O cuestiones así. Y otros que es más bien como cuidar la comorbilidad, ¿no? O sea, y observar la alimentación, o sea, digamos, si hay ideación suicida, a eso me refiero, ¿no? Como con una comorbilidad, y cuidar el patrón alimentario, que tiene que haber una observación las 24 horas, ¿no? Pero bueno, vamos uno por uno. El ambulatorio es que puedas estar en tu casa, ¿no? Y tú puedes ir a los consultorios de tus especialistas a tomar tu tratamiento, y el medio internamiento o la clínica de día sería que tú vas a pasar el día y a tomar terapias y a comer en un espacio, ¿no? Terapéutica y supervisado, y poco a poco tú vas regresando a tu vida normal, ¿no? Entonces, nosotros en APTA tenemos ambulatorio. Entonces, lo primero que hacemos es revisar en qué grado de TCA, o sea, qué TCA tiene el paciente y en qué grado se encuentra, ¿no? Leve, moderado, grave. Porque revisamos algunos criterios y hay pacientes que a lo mejor no se van a beneficiar del ambulatorio porque necesitan un internamiento, ¿no? Y entonces esos criterios están muy, muy claros. ¿Cuáles pueden ser? ¿Cómo está la comorbilidad? Que las comorbilidades se presentan en el 95% de los casos. Wow. Depresión, ansiedad, trastorno límite, trastorno bipolar. Entonces, hay que revisar cómo está la comorbilidad y si hay riesgo para la vida de la persona. Ese es uno de los elementos que checamos. 2, apoyo familiar o redes de apoyo. Para un ambulatorio tiene que haber alguien que acompañe y que apoye el tratamiento, y si eso no está, pues también hay que ver o cómo ayudamos o cómo convive con los otros criterios que estamos revisando, ¿no? Otra cosa que evaluamos es justo la intensidad del TCA, ¿no? Si yo, por ejemplo, observo que hay un paciente que ya las conductas purgativas están todos los días presentes, varias veces al día, el riesgo de que haya un desbalance electrolítico en este paciente es muy elevado. Entonces, hay que pensar en una modalidad mucho más de mayor contención. ¿Por qué? Porque le puede dar un infarto. Porque se puede desmayar, le puede pasar algo. Imagínense que va en el transporte público y se desmaya, manejando se desmaya, o sea, o que algo ocurre. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque todas las conductas purgativas van a tener ese riesgo. Y también la restricción, si el paciente ya se desvanece, ya no tiene energía para pararse, se marea continuamente o sus reservas de grasa ya están muy comprometidas, pues hay pacientes que ya no pueden ni siquiera tener autorizado a lo mejor el ir a la escuela o cuestiones por el estilo. Entonces hay que hacer una evaluación de cómo está el TCA y si hay o no una comorbilidad, en qué grado, y todos los tratamientos son multidisciplinarios. O sea, en todos los casos va a haber psicología, va a haber nutrición, va a haber psiquiatría. Hay casos que a lo mejor no requieren psiquiatría si están muy empezando, leves, muy leves, a lo mejor no se requiere. Y terapia familiar. Es algo que nosotros siempre tenemos, terapia familiar, y no es porque culpamos a las familias. Al contrario, tenemos el espacio familiar que empieza con un taller que es una capacitación para las familias para que sepan cómo acompañar el trastorno, porque como papás nadie te dice qué hacer, y hay papás que de verdad, los entiendo, no quieren lastimar a sus hijos y ya no saben qué decir, qué no decir, cómo decirlo, qué hacer, no saben si su intuición está bien, está mal, y pues qué bueno que tengan quien los oriente para decir, estas son las herramientas para acompañar, ¿no? Durante un trastorno, esto sí se puede, esto no se puede, mejor se hace de esta forma. Y entonces, desde esa seguridad,
es que los papás también más contenidos, más tranquilos, pueden ayudar y acompañar a sus hijos, ¿no? Entonces hacemos este taller que también no solo se enfoca en cómo acompañar el tratamiento, sino también se enfoca en cómo cuidarse ellos. Porque al ser cuidadores primarios de alguien que padece un TCA o cualquier enfermedad, el riesgo de burnout es muy grande. Y también para yo poder contener a otro, para yo poder cuidar a otro, tengo que cuidarme. Es como en el avión, ¿no? La mascarilla te la pones primero tú y luego a quien vas acompañando. Entonces también para nosotros es muy importante brindar este espacio para que los papás, los tíos, hermanos, porque este taller es no confrontativo y es abierto para todo aquel que acompañe a la persona que esté en tratamiento. Entonces es muy bonito porque cualquier duda, cualquier inquietud, y es lindo porque parte de lo que les enseñamos es justamente, ¿no? Por ejemplo, no hacer fat talk, que es esta charla, ¿no? De evaluatoria con el propio cuerpo, ¿no? De evaluatoria y también como de agresiva. Felicitar, ¿no? O sea, como felicidades, enflacaste. Exacto. ¿No? Como esta parte de no hablar del cuerpo en general, ¿no? Exacto. Es como una... Eso es fat talk. Te ves increíble, ¿bajaste de peso? ¿Cuánto bajaste? ¿Cómo bajaste? Eso es fat talk, ¿no? Porque a lo mejor la persona dice, ay, qué padre que me están diciendo esto, pero entonces, ¿qué significa? Que yo antes no estaba bien. Y acuérdense que estamos hablando de un trastorno que se basa en la distorsión de las ideas. ¿Qué va a pensar la persona? Entonces yo tenía razón. Claro. Nadie me va a querer si yo estoy en otro peso que no sea delgado. Se ponen contentos cuando estoy se flaco. Se afirma. ¿No? Eso. Sin querer, O sea, no lo hace la gente por malvados, es porque es sin querer. Entonces, es cultural. Es cultural. Entonces, entrenamos en todo esto y también este fat talk que de repente hacemos de, ay, no puede ser, qué horrible me veo, ay, no me puedo comer eso, ¿no? ¿Qué tal? Todo mundo, al sentarse en un restaurante, agarra un pan y siente que tiene que dar una disertación a todos de por qué agarró el pan. Es que vengo ¿Y muerta por qué de le hambre? pone mantequilla además? Exacto. Ay, es que ahora sí no desayuné y entonces tengo mucha hambre, ¿eh? O, ay, no, es que hoy es mi día libre. O mañana voy a ir al gimnasio y es como, ok, o sea, ¿por qué tendrías que justificar que estás agarrando Oye, María, un pan? necesitamos una educación fuertísima a nivel cultural, sociedad, muy fuerte. Totalmente. Está muy... No, porque, digo, no sé qué opines de esto, pero... bueno, más bien, ¿qué opinas de toda esta parte como que tiene que haber una aceptación radical de cómo estás, del cuerpo? Me encanta, pero tiene como sus tonalidades de gris, ¿no? Y en cada persona eso se va a expresar de modo distinto y es un proceso. Yo creo que la aceptación radical es poderosísima, porque lo que dice la aceptación radical es tú eres valioso y digno tal y cual eres, tal como eres. Pero eso no significa que entonces eres perfecto, eso no significa que entonces nunca vas a tener errores, eso no significa que puede haber cosas que tú quieras cambiar de ti mismo, o sea, porque a lo mejor va dirigido al cuerpo, pero creo que también se refiere a otras cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que esta aceptación radical es decir, mi valor no depende de cómo me veo. Si yo he subido de peso por la razón que sea, yo no valgo menos, no me creo eso, no me la creo. Pero María, igual y si quiero bajar, pues que, si te gusta más tu cuerpo delgado es tu derecho, pero igual no vales menos, son dos cosas totalmente distintas. Entonces para mí la aceptación radical sí es algo muy importante y a mí sí me gusta que se promuevan y me parece súper importante que se promueva el body positive como una herramienta cognitivo-conductual, ¿no? Donde yo estoy retando y cambiando estas creencias distorsionadas por creencias más adaptativas y que se basan en la realidad, porque sí es cierto que mi valor no depende de mi peso. Sí. Entonces, me gusta. gusta. Una pregunta así un poco truculenta, porque ayer veía, me pareció por ahí un reel de una mujer que decía con mucho énfasis, no te tiene que gustar tu cuerpo. Claro. ¿Sabes? Como que no es a huevo que te guste tu cuerpo. Sí. Pero, y esa es la diferencia entre la aceptación y lo que me gusta, ¿no? Totalmente. A ti no te tiene que gustar tu cuerpo para respetarlo, no te tiene que gustar tu cuerpo para cuidarlo, no te tiene que gustar tu cuerpo para alimentarlo, para nutrirlo, para ejercitarlo,
para hacer lo que tienes que hacer. Para ¿no? quererlo. Para quererlo, para quererte. ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante, es un mensaje bien poderoso porque al final lo que está haciendo es retar y confrontar este pensamiento dominante, gordofóbico, de cultura de la dieta, que dice, tú solo vales cuando tengas este cuerpo, este peso, tú solo puedes empezar tu vida cuando llegues a este tipo de cuerpo y mientras pues escóndete abajo de una piedra o a ver qué haces, porque pues no te tomes fotos, no vayas a la playa, no abraces a tus hijos. Entonces, estos ejercicios, por ejemplo, yo los he visto de repente con la maternidad, me parecen bien poderosos, ¿no? O sea, personas que me han dicho, pues la verdad sí, no me gusta cómo me veo en traje de baño, pero igual me voy a meter a la alberca porque no me voy a perder a mi hijo, ¿no? Yendo a no sé qué. Y en otros escenarios también, ¿no? No voy a dejar de ver a mis amigos, no voy a dejar de ir a la playa, no voy a dejar de ir a hacer una presentación. A lo mejor hoy no me gusta mi cuerpo, pero yo igual voy a venir con ustedes y voy a convivir con ustedes y a disfrutar este espacio y a transmitir un mensaje que creo que es más valioso que si subí o no subí de peso. ¿no? Es que sí, ya desde ahí está... Son valores. Eso. Como que tu cuerpo no es como tu playera. Eres tú. No es un accesorio que uno trae. Creo que ya desde ahí, ¿no? Digo, culturalmente, cuando se hizo esta dicotomía donde todo lo del cuerpo es una cosa que tiene el alma o la conciencia. No, tú eres tu cuerpo, ¿no? Ya el materialismo ya lo dice, ¿no? O sea, no puede haber nada sin antes pues, la materia. Y empezar a apropiarnos de que también somos cuerpo, ¿no? Hasta ahora sí, ¿no? Porque a lo mejor en un futuro distópico, ya saben, o sea, a lo mejor en un futuro, pues digo, seremos... inteligencias, sí, pero hoy somos cuerpo. Somos humanos. Somos humanos y somos cuerpo y nuestro cuerpo nos duele, nuestro cuerpo nos da placer, nuestro cuerpo cambia, nuestro cuerpo se estabiliza, nuestro cuerpo se enferma, sana. O sea, nuestro cuerpo nos lleva por todo un camino, ¿no? Entonces creo que el centro de toda esta conversación tiene que ir en torno a eso, a que yo ya soy suficientemente valioso para merecer cuidado, cariño, afecto, nutrición, movimiento, placer, ¿no? Independientemente de mi tamaño. Independientemente de mi tamaño, y yo desde ahí confiar en que voy a tomar mejores decisiones. Eso es lo que nos falta a todos los adultos que vemos con mucho miedo estos movimientos, ¿no? Porque decimos, voy a decidir lo peor. No. Cuando estoy asustado, restringido, desconectado, sí decido lo peor y de propia experiencia lo decimos, justo por algo tenemos ese miedo. Claro. Pero cuando no está ese miedo y cuando hay conexión, lo que vienen son decisiones de autocuidado. Eso. Qué padrísimo. Qué bien. María, se nos acaba el tiempo. Increíble. O sea, por favor, regresa otra vez porque qué tema tan interesante, qué tema tan importante, qué importante hacer educación y psicoeducación de estos temas. Porque andamos todos socialmente ahí medio que rayándole a los TCAs, ¿no? Entonces, bueno. Mucho de qué hablar. Mucho de qué sobre hablar. esto. Muchas mucho gracias, de educar, María. Mucho todo. Gracias a ti. ustedes. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, nos ven. Ya se la saben. Campanita, que se suscriban, déjenos sus comentarios. Nos va a encantar escuchar de ustedes y nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Gracias, Bambo. Gracias, Gracias, Mitch. María. Chao. Bye, gracias.